Hola, ¿qué tal amigos de Facebook y YouTube? Aquí su amigo Alfonso Virués en una emisión más de Al Viruela. México ha entrado de lleno a la emergencia por el coronavirus y con ello también ha habido un gran lucro político por parte de la oposición a la Cuarta Transformación. El uso del miedo como mecanismo de manipulación política no es nada nuevo. Las derechas han hecho uso de las campañas del pánico a lo largo de toda la historia. En el caso de México, el Partido Acción Nacional y sus secuaces han hecho uso del miedo para manipular amplios sectores de las clases medias y altas, principalmente. ¿Quieres saber de qué se trata? Acompáñame a ver el siguiente video. El miedo es una emoción que sirve para iniciar el escape de peligros y amenazas, reales o irreales, con la finalidad de asegurar la supervivencia. Desde la antigüedad, el miedo se ha usado como instrumento de control, dominación y movilización política por parte de las élites y grupos gobernantes. En el siglo XVI, Nicolás Maquiavelo aseguró que era más importante ser temido que ser amado. El filósofo Thomas Hobbes llegó a asegurar que la sociedad está fundada sobre el miedo y que sin miedo no habría política. Se va a cancelar la reforma educativa. En la propaganda política contemporánea ya no se apela a la razón, sino al sentimiento y la emoción de la gente. No tengas miedo. Elige miedo o MID. Los derechistas mexicanos parecen regirse bajo la máxima del ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, quien llegó a mencionar, refiriéndose a la población alemana, que muchos tienen precio y los otros miedo, entronizando el soborno y el terror como los ejes de control social en las políticas nazis. En México, el PAN y otros partidos de derecha han propagado el miedo, el odio y la desesperanza entre los votantes, principalmente los de clases medias y altas de la sociedad, económicamente hablando. En este punto ustedes podrán tener una duda. ¿A qué tienen miedo los adinerados? ¿Acaso su riqueza material no les proporciona seguridad y estabilidad emocional? Paradójicamente no. A medida que acumula bienes, fama y poder, el individuo adquiere también el temor a perderlos o arriesgarlos, y eso conlleva la constante preocupación de velar por su salvaguardia. Todo el mundo está votando por AMLO y vamos a ser pobres todos por decisión propia. Fíjate que en una zona residencial, que no voy a decir cuál es porque es un conjunto de clase media alta, una señora que tiene por lo menos hasta la preparatoria, dijo que López Obrador, a través de un chamán, había vendido a México al demonio. En otras palabras, son los llamados fifí quienes son más susceptibles de caer en campañas del miedo. Es por ello que en sus marchas percibimos odio, amargura y también muchos temores. ¡Fuera el ratero asesino López Obrador! Queremos que cuide a México, no que haga lo que está haciendo. Veo mucha clase alta que nunca había visto en una marcha. Pues yo ¿Por creo qué que salen? yo no sé distinguir media ¿Sientes y... que hay algo como de que les están tocando algo en lo personal? Bueno, pues hay que ver nada más. Sí, yo creo que hay muchas cosas que están en riesgo. Hola. Hay muchas cosas que están en riesgo. Está en riesgo la libertad de expresión. Está en riesgo, esa ya llevamos mucho tiempo, está en riesgo la libertad de tránsito por los niveles altísimos de inseguridad que tenemos. Durante la campaña electoral de 2006, los panistas crearon, con ayuda de consultores extranjeros, el eslogan "López Obrador es un peligro para México", y emitieron en la televisión una serie de spots donde aseguraban que, de ganar el candidato de la izquierda, los mexicanos perderían el empleo, la casa, el auto y hasta el refrigerador. Es un peligro para México. No se puede confiar en él. López Obrador es un peligro para México. Devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. Él se va a dedicar a espantar la inversión como la espanta Hugo Chávez en Venezuela o la espanta Evo Morales en Bolivia. Estos mensajes pretendían infundir el miedo a perder bienes materiales entre las clases acomodadas. Dicha estrategia, junto con un fraude electoral, evitó que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia en aquella ocasión. Pues mira, la verdad, ya si gano de mis, como dicen en mi tierra, haiga sido como haiga sido,
O sea, no importa. En las campañas presidenciales de 2018, la derecha trató de aplicar la misma receta del miedo para evitar que Obrador ganara, pero en esta ocasión fracasaron debido al voto masivo que recibió la izquierda institucional, y de esa manera, la pesadilla de los fifí se hizo realidad. El tabasqueño llegó a la presidencia. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República. Desde que asumió el poder, Andrés Manuel ha sido víctima de una fuerte campaña de mentiras y difamaciones que busca infundir pánico entre la población. Pues estoy seguro que esta persona creyó en ti y votó por ti. Y eres un cabrón, pinche viejo senil de mierda. Explotando el tema de la inseguridad, problema que Obrador heredó precisamente del sexenio de Calderón, sus enemigos pretenden bajar sus altos índices de popularidad y, eventualmente, derrocarlo. Y estamos luchando para que las Fuerzas Armadas mexicanas, su lealtad esté con el pueblo de México, toda vez que estamos viendo con claridad que debemos de tumbar al ganso bolivariano. Con la crisis del coronavirus, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tratado de evitar la propagación del miedo. Es por ello que mantuvo sus giras el mayor tiempo posible y afirmó que no recurriría a medidas coercitivas para reducir el flujo ciudadano en las calles. Sus mensajes apelan también a emociones, pero positivas, como la esperanza. Si estuviese yo angustiado, si la situación estuviese fuera de control, también se los diría, estemos tranquilos, les mando un abrazo. En contraste, Felipe Calderón hizo uso del miedo como método de control social durante su sexenio. En los últimos días, México ha enfrentado uno de los problemas más serios de los últimos años. Una emergencia sanitaria provocada por la aparición de un nuevo virus, que hasta el jueves pasado era absolutamente conocido, no solo en México, sino en todo el mundo. Y por esa misma razón, amigas y amigos, yo quiero exhortarlos a todos sin excepción, que en estos días de asueto que vamos a tener, en este puente que irá del 1 al 5 de mayo, te quedes en tu casa con tu familia, porque no hay lugar más seguro para evitar contagiarse del virus de la influenza porcina que tu propia casa. Con la crisis de la influenza H1N1 de 2009, el discurso gubernamental, con su precipitación y opacidad, generó confusión, zozobra y pánico entre la población, según señaló la editorial del diario La Jornada del 24 de abril de ese mismo año. No obstante, Calderón, en un acto delirante, se declaró salvador de la humanidad. Y aquí hemos defendido a toda la humanidad de la propagación de este virus. En 2020, el expresidente sigue usando sus mismas estrategias de generación de psicosis colectivas, en su pretensión de acabar con el gobierno de López Obrador y eventualmente regresar a la presidencia a través de su mujer, Margarita Zavala, o de algún otro personaje que le sirva como títere. ¿Cómo queremos que sea nuestro país? ¿Cómo queremos que lo recuerden y conmemoren los mexicanos del 3010? Del 3110, que seamos capaces del 2110. Es importante que tomemos precauciones ante las situaciones de emergencia como el coronavirus, siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud. No está bien congregarnos. No está bien salir agrupados. No está bien salir. Los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos, como que... Porque eso es fortalecer. No, por favor, señores, ¿por qué no debemos salir? Pero también es imprescindible que no caigamos en el pánico promovido por el conservadurismo, ya que solo buscan generar un clima de violencia, desabasto, saqueos, crisis económica desbordada y paranoia, que solo empeorarían una situación que, de por sí, ya es complicada. Y al mismo tiempo tenemos que evitar que haya alarmismo, amarillismo, porque hay gente muy irresponsable. Sobre todo están muy molestos los que se dedicaban a robar y ahora ya no pueden. ¿Y tú qué opinas al respecto
Te invito a dejar un comentario, a suscribirte a mi canal y a dar like a este video para que pueda llegar a más personas. Y nos vemos en el próximo video.